Ustedes me dicen, ok, empezamos. Bien. Bueno, la semana pasada empezamos a ver toda esta dinámica de los requisitos o más que requisitos de la identificación de lo que son las unidades, los valores y cómo estos tienen que ser determinados, ¿no? Los procesos, hablamos un poquito también de los procesos de validez, de confiabilidad. em, para cada uno de los instrumentos dependiendo del tipo de investigación. Fue parte de lo que estuvimos analizando. Por ahí en la semana me di el gusto de volver a leer sus trabajos, vi que hicieron la actividad, algunos en los cuales me ponían por ahí algunos documentos ya, las ligas de algunos trabajos que están permitiéndoles a ustedes identificar específicamente esas dimensiones que van construyendo su variable, ¿no? ¿Qué es lo que queremos saber? Porque pues tenemos la variable, que es el conjunto de características que vamos a estudiar, pero ¿qué dimensiones o qué factores están construyéndola? Y de esas, ¿cuáles nosotros vamos a estudiar o hacia dónde nos vamos a direccionar, ¿no? Esto nos va a permitir tener una mejor eh, contextualización, vamos a tener un poquito más de alcance en nuestro trabajo y va a evitar que haya sesgos, le va a dar mayor veracidad al mismo. Y bueno, a partir de eso, pues hoy vamos a empezar a ver ya lo que son conceptos de medición y funciones, que es parte de... Maestro Daniel, ya tiene Ande, hambre. tengo sueño, doctora. Un cafecito y uno se Ya, reinicia, créame lo que ya, le digo. gracias. Ya precisamente fuiste con el licenciado Guadalupe y me tomé un café bien cargado y unas galletas de chocolate, pero ya. Yo creo que ya reviví un poquito para aguantar de aquí a las 7. Pues, ya estamos, doctora. Nos vamos a retirar 15 minutos antes de las 7 porque creo que el doctor Lázaro quiere platicar con ustedes. Ok. Entonces, voy a abordar lo más que pueda el día de hoy porque me interesa mucho que vayamos construyendo. Aunque miren, siendo honesta, ese rato en la mañana me di a la tarea de estar indagando un poquito en la red y vi muchos instrumentos relacionados a lo que ustedes están queriendo estudiar. Entonces, el haber encontrado eso pues nos da la oportunidad de evitarnos mucho trabajo. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? No vamos a llegar a la validación, pero vamos a hacer el ejercicio porque es importante empezar a entender cómo vamos a ir tejiendo cada uno de estos ítems, que es lo que queremos aprender en esta asignatura, ¿sale? Entonces, les decía, la semana pasada hablábamos de unidades, vimos por ahí constructos y hoy vamos a ver un poquito del concepto de lo que es la medición, ¿no? Y dentro de lo que es la investigación cuantitativa, también cualitativa, pero más cuantitativa, va a entenderse básicamente pues como ese proceso, ¿no? De generación de conocimiento que nos va a permitir observar a personas, objetos, entre otros aspectos pues de la realidad y que sobre todo tengan sentido. Pero si lo hablamos de manera numérica, podemos decir que es la asignación de un valor a un constructo en específico. Así de simple. Nosotros vamos a darle ese valor numérico como tal. Y bueno, para no aburrir mucho al maestro, me voy a ir un poquito rápido porque se nos está durmiendo. Ya no aguanta. Entiendo que estar en clases desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde suele ser bastante pesado, ¿no? Sí, sí me ha tocado por ahí. Bueno, aparte de esto, la medición nos permite a nosotros cuantificar y poder generar diversos análisis. Por eso es que es tan importante esta asignación, esta cuantificación, esta observación de todos estos fenómenos, ¿no? Porque también aparte del análisis nos permite hacer comparaciones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación cuasi experimental donde estoy evaluando por ahí lo que es la funcionalidad de un sistema. Voy a buscando un poquito en la red, encontré un documento del maestro Daniel y decía que él había hecho un software
y este software lo probó en diversas empresas y él tuvo que hacer por ahí una validación en tiempos para ver si realmente era funcional para las organizaciones. Entonces utilizó una muestra control, perdón, una muestra experimental, una muestra control y empezó a medir los tiempos de este software y entonces determinó por medio de la estadística que efectivamente este tipo de tecnología ayudaba en el control de inventarios y facilitaba la operatividad empresarial, ¿no? Específicamente de mi pyme, siendo este un sector bastante vulnerable, bastante restringido en relación a lo que es la tecnología. Sabemos que la verdad los empresarios pues luego no quieren invertirle este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, aquí el maestro Daniel en su trabajo que pude leer, logró esa parte, ¿no? De desarrollar una tecnología a un costo relativamente bajo, que es accesible para este sector tan vulnerable que al final de cuentas viene aportando una parte importante al Producto Interno Bruto. Nosotros sabemos que las MIPYMES son hoy por hoy las que más empleo dan, ¿no? Son un montón, dijera por ahí los datos estadísticos del INEGI. Entonces, pues esta medición nos va o va dirigido a hacer ese proceso de asignar recursos o números a propiedades físicas o características de los objetos o sistemas, de acuerdo a un estándar predefinido, tal como lo puse ahorita en el ejemplo que anduve chismoseando un poquito ahí en el chismoso de Google académico. Y bueno, por ahí encontré varias cosas importantes. Dije, ay, mira, esto les puede servir, esto puede ir por acá. Aquí es bien importante que no perdamos de vista, que no nos estresemos, porque si nosotros empezamos a caer en eso, no vamos a hacer nada, ¿sale? Aquí es tener amor al arte, por ahí dijeran, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de mediciones puedo utilizar yo en mi proceso de investigación? Puede ser directa e indirecta. Directa cuando estamos asignando un valor, ¿sí? Por ejemplo, medir una longitud, un peso en específico, aquellos que tienen muchas investigaciones en campo. Por ejemplo, se me ocurre en este momento los agrónomos, ¿no? Que hacen este análisis del suelo. Ellos tienen que tomar cierta porción de la superficie, hacer pesajes para determinar por cuánto en estos gramos de tierra cuánto es lo que tiene de propiedades, de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando un poquito de lo que hacen los agrónomos. Em, Nosotros también podemos establecer un cierto número en educación. ¿Qué opinan? Hablando de materia educativa, más que administrativa, ¿no? Cuando calificamos a un alumno, ¿no le asignamos una calificación? Puede Sí. ser de los Sí, dos, ajá, de cuantitativa todo. y cualitativa. Así es. De Porque hecho, ¿por qué ah, reprobaron? Causas de reprobación, ujú, cantidad. así es. Siempre que estamos haciendo evaluación a nuestros alumnos, recuerden que evaluamos diagnóstica, formativa y sumativa, ¿no? Entonces estamos utilizando directa e indirecta también para conocer. Muy bien. Entonces, bienvenida, maestra Nelly. Apenas me di cuenta que entró. Una disculpa. Bienvenida. Y bueno, entonces el saber bien la variable, la dimensión, nosotros podemos establecer algo que en metodología llamamos indicadores. Estos indicadores van a ser esas características específicas que me van a permitir a mí medir mi dimensión, evaluar mi dimensión. Y a partir de ese indicador es que nace ese ítems que voy a preguntar. Ahorita lo vamos a ir viendo. Fíjense cómo todo va alineado, todo va relacionado, todo va tejido a partir del constructo de lo que es la variable, ¿sí? Luego decimos, pero ¿por qué mi instrumento no
tiene tanto sesgo. ¿Por qué mi instrumento no tiene validez? Bueno, porque, porque las preguntas no están bien estructuradas, porque las preguntas no están relacionadas con la dimensión. Estamos preguntando lo que nosotros pensamos que debe de ser, pero no hemos seguido un proceso metodológico para la generación del mismo. Entonces vamos paso a paso. Eso es lo importante cuando vamos a construir un instrumento, sobre todo en los instrumentos que son cuantitativos, ¿sí? Porque un instrumento cualitativo, pues es un poquito más sencillo, lleva un poquito menos de tiempo, a diferencia del cuanti, ¿no? Sabemos bien que el instrumento cualitativo, pues bastará con generar las preguntas con base en la dimensión y enviarlo a un clúster de especialistas, aplicar una técnica Delphi, el focus group y que nos estén evaluando nuestras preguntas en cuanto a validez, contenido, sesgo, etcétera, ¿no? Una vez que estos especialistas o que estos expertos han logrado realmente el consenso en esas preguntas, pues tenemos ya una entrevista bien estructurada en cuanto al contenido para que nosotros podamos hacer el trabajo de campo. Sin embargo, pues obviamente que en lo referente a un proceso de un instrumento cuantitativo, pues nos va a llevar mucho tiempo por todo el manejo estadístico y de campo que hay que hacer. Pareciera fácil, pero no, la verdad es que sí les lleva tiempo. Esa es la razón del por qué. Yo no les digo, no lo hagan, de hecho los invito a que lo hagan, ¿no? Pero si estamos analizando ahorita lo que nos importa, cuál es la meta, cuál es el objetivo que se tiene con ustedes, bueno, ahorita es adquirir el conocimiento, pero si tengo formas de reducir el tiempo para sacar el producto que me van a estar evaluando, para obtener el grado de doctor o doctora, pues ocupó un instrumento validado. ¿Sale? Esa es una pequeña trampita que podrían ustedes hacer. Trampita y no, porque tendrán que darle crédito en este caso, pues a las personas que crearon ese instrumento. Eso es de ley, tendrán que hacer esa parte. Em, pero sí quiero que conozcan ustedes todos los procesos para que en un futuro, cuando ustedes digan, ah, pues es que no encontré en la red un instrumento que realmente esté validado, pues ahí tienen ustedes otro producto más. Podrían publicar esa validación. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí queda claro? De mi parte todo bien, doctora, gracias. Perdón, pero ando como, no es que esté cruda porque ni tomo, pero traigo una sed horrible. Una disculpa, voy a estar tome y tome agua. Entonces, bueno, en correlación a lo que es la teoría en el proceso de medición, pues nos va a obligar a nosotros a conocer a profundidad todas esas preguntas o la orientación de las preguntas de investigación. ¿Cómo? Pues en función de qué? De los indicadores. Y de los indicadores están relacionados con las dimensiones. ¿Y las dimensiones de dónde nacen? De la variable. Así, en esa línea, ¿no? Básicamente. Y obviamente que tener esta claridad, esta cadenita que estamos construyendo, pues nos va a llevar a tener esos constructos de una manera clara, completamente objetivas, sin estar esas preguntas inducidas, que es lo que nosotros queremos evitar. La inducción, a veces cometemos ese error, ¿no? De que generamos una pregunta y la hacemos de una manera y queremos que la persona nos conteste lo que nosotros queremos oír y no es así. Tenemos que dejarlo que se exprese. Sobre todo si ustedes en su trabajo van a hacer investigación cualitativa, tienen que dejarlo que se exprese. Lo que él diga es su realidad y ustedes eso es lo que están estudiando. No hay que cambiarlo, no hay que modificarlo. ¿Sale? Entonces, esta parte nos va a permitir a nosotros relacionar estos conceptos abstractos con indicadores completamente empíricos, que es lo que acabo de mencionar hace rato, ¿no? El, el, el cuestionamiento, la pregunta, va a nacer del indicador. Tiene que nacer del indicador porque el indicador se origina de la dimensión. No hay para dónde hacernos. Ahora.
¿Cuáles son básicamente en este caso las funciones de medición? Nos permiten a nosotros básicamente construir modelos. Todo mundo dice, es que yo quiero evaluar, es que yo quiero relacionar, pero también dentro de la literatura científica podemos encontrar diversos modelos que nos ayuden a nosotros a hacer alguna validación de algunas hipótesis y no necesariamente tengo que irme a hacer un trabajo de campo, ¿sale? Por ejemplo, una de de los trabajos que yo admiro mucho es cuando un investigador hace una revisión de la literatura científica y a partir de esa revisión de las fuentes científicas como tal o de la literatura científica, válgase la redundancia, eh, construyen una nueva teoría, que están refutando una nueva teoría. ¿Y por qué lo admiro? Porque es muchísimo trabajo. Imagínense, o sea, si de por sí para construir una nueva investigación, uno tiene que documentarse mucho. Cuando vamos a refutar una nueva teoría, cuando vamos a generar un nuevo modelo, es revisar desde el nacimiento de ese constructo, desde cuándo emergió y a partir de ahí ir analizando toda la literatura, encontrar los vacíos y ver por qué sí, por qué no se acepta esa nueva teoría, esa teoría que ya está. Por ejemplo, si en este momento nosotros quisiéramos refutar la teoría de Abraham Maslow, pues tendríamos que analizar todas las teorías previas a Abraham Maslow. O si vamos a hacer una más actual, pues desde el que inició hasta ahorita. Y todos los documentos en bases científicas, porque tampoco se van a ocupar cualquier tipo de fuente. Tiene que ser documentos, artículos, libros que provengan de bases científicas de calidad. Específicamente, el Sevier, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces a partir de de lo que hay, se hace un análisis de cada uno de estos, también aplican software para sacar todas esas ideas y luego generan un nuevo constructo. Entonces, ese trabajo es muy respetado porque es indagar muchísimo en todas las fuentes. ¿Sí? eh, es un análisis muy profundo. Pero cuando hablamos de investigación aplicada de este tipo, como el que estamos viendo, que puede ser experimental, que puede ser, ay, se me fue, puede ser explicativa, puede ser descriptiva, puede ser correlacional, puede ser causal, o incluso puede ser cualitativa, como dentro de la cualitativa sabemos que hay diseños como etnográficos, fenomenológico, investigación-acción, que es una de las más utilizadas dentro de pues a la narrativa también, que son diseños que van enfocados a lo que es la investigación cualitativa, bueno, pues entonces estamos teniendo un conocimiento muy importante, pero que se extrae de un instrumento, que esa es la función central, ¿no? Entonces estamos contribuyendo en el avance del conocimiento porque generamos un nuevo instrumento que nos va a servir de base en un futuro, no solo a nosotros, a otros investigadores, que es lo que estaríamos haciendo nosotros. Si nosotros decidimos ahorita pausar nuestro instrumento y tomar uno de la red, estamos haciendo uso de ese conocimiento que ya otro compañero generó. Obviamente hay que darle su crédito citándolo, ¿verdad? Entonces, pues nos proporciona básicamente lo que es una base sólida para poder hacer esas comparaciones, esos análisis y validaciones de toda la teoría, ¿no? Que existe. Eh, el propósito de la medición y la investigación tiene mucho que ver con la cuantificación de fenómenos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir básicamente convertir las observaciones netamente cualitativas en términos cuantitativos. Y esto es muy importante porque cuando hacemos, por ejemplo, investigación mixta, aquí se vuelve rico todo el bagaje de información que logramos obtener porque ese fenómeno que estamos estudiando lo estudiamos desde la parte cualitativa y luego lo volvemos a comprobar
a partir de la investigación cuantitativa, que es la razón del por qué hoy la investigación mixta ha generado muchísimo valor en el sistema científico, ¿no? Ustedes saben, y estoy segura de ello, que lo saben, que ha habido un debate muy importante entre los investigadores en la parte de qué, bueno, que no le han dado ese valor que tiene la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque se supone que, bueno, los eruditos, los máximos en estas corrientes epistemológicas han dicho que los que hacen investigación cualitativa tienden a caer en el sesgo. Hay una inducción por parte del investigador hacia el sujeto, cosa que se ha refutado y que se ha dicho de miles de maneras los que se dedican a hacer investigación cualitativa, ¿no? De que, pues no, hay diversas técnicas que permiten al investigador evitar ese sesgo. Y el primero es esa revisión del instrumento, de esa entrevista que yo voy a ocupar por un panel de expertos. Y por otro lado, si en un momento yo ya me mezclé, ya me hice parte del fenómeno, pues obviamente que voy a aplicar una estrategia para no seguir siendo. En este caso, solicitaría a un tercero que me apoye a hacer las entrevistas. Esto evitaría que la información se contamine con la percepción que yo tengo del fenómeno que estoy estudiando. Entonces, y esto le da una mayor validez y relevancia a la información que estoy obteniendo. Pero bueno, esos son debates que hay, que vale la pena ahorita comentar, pero son debates que se están dando, ¿no? Se están dando precisamente para, eh, bienvenida, maestra Dulce, para de alguna manera desacreditar o quitarle un poquito de valor a lo que es la investigación cualitativa. Yo difiero mucho porque considero que la investigación cualitativa nos permite obtener muchísima información valiosa. eh, es dejar al sujeto expresarse libremente y que nos dé todo ese bagaje de información que nosotros al final de cuentas interpretaremos aplicando diversas técnicas. Algo que es bien importante dentro de del proceso, del propósito de medición es que en investigación cuantitativa nos permite hacer esa validación de hipótesis y teorías. Eh, yo les decía la semana pasada que cuando vamos a validar estas hipótesis tenemos que ver la característica del instrumento que utilizamos y tenemos que ver también el tratamiento estadístico que vamos a dar. Si y que va totalmente vinculado con la muestra. ¿Por qué? Porque las reglas en estadística son básicas, los que son ingenieros aquí no me van a dejar mentir. Es así como que muy cuadrada la estadística, ¿no? Eh, y bueno, en ella está especificado, ¿no? Si mi muestra es mayor a 50 datos, pruebas de Kolmogorov-Smirnov para ver la validación de la hipótesis. Si los datos siguen una distribución normal o no. Una prueba de Shapiro-Wilk cuando son menores a 50, esto para lo mismo, para ver si los datos siguen una distribución normal o no. Y esto nos da un parteaguas bien importante para saber si vamos a aplicar estadística paramétrica o no paramétrica para continuar con la prueba de hipótesis y obviamente darle respuesta a nuestras preguntas de investigación. No lo digo yo, está en la estadística. Y ustedes como los que son ingenieros, pues bueno, saben perfectamente que esto así se maneja. Y en cuanto a la reproducibilidad de los resultados, parte importante de la investigación o de los datos es que nosotros podamos repetir los experimentos, ¿no? Es razón del por qué esta, aunque es un propósito de la medición, también es una de las características de la investigación científica, que los datos puedan ser reproducidos. Es el por qué ustedes tuvieron que buscar antecedentes, es el por qué ustedes están buscando otros autores que hablen sobre su temática para ver cómo lo abordaron ellos y tengan ustedes una perspectiva de si lo pueden abordar de la misma manera o podrían ocupar una parte de lo que ellos hicieron. Esto es básico, ¿no? El desarrollo de modelos y predicciones a través de la estadística, pues también podemos usar estas técnicas para poder
hacer esas predicciones y obviamente comprender cómo se van a comportar algunos criterios o factores bajo ciertas condiciones, ¿no? Que nos marque en este caso el contexto y la evaluación de la calidad de los datos, que este es el punto fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a buscar específicamente esa precisión. La calidad de los resultados son fundamentales para asegurar que realmente el experimento tiene validez. Este es el punto del por qué luego cuando escribimos un artículo, las revistas nos piden las bases de datos y luego decimos, bueno, pero ¿por qué te voy a dar mis resultados, ¿no? ¿Qué uso le vas a dar? Bueno, porque ellos van a revisar si realmente esta base de datos está bien hecha, pasó por un proceso de curación de datos, etcétera, y entonces eso le va a dar mayor confiabilidad y validez. Vuelven a correr todo lo que nosotros hicimos, ellos lo vuelven a correr para verificar si está bien, pero hacen un análisis de la base de datos. Entonces, esto es muy importante. Hasta aquí, ¿tenemos dudas? ¿No? Bueno, en cuanto a la incertidumbre en la medición, pues tenemos que ver ciertos aspectos. Primero, las limitaciones del instrumento, hasta dónde podemos nosotros llegar con este instrumento. ¿Cuántas dimensiones mide? ¿Sí? Porque a lo mejor yo en mi trabajo yo quería estudiar la motivación y estoy poniendo un ejemplo y dentro de eso maestro Daniel, vayas a echar agua. Se me está durmiendo. No, no, Es- no, estoy al tiro, doctora. si yo quiero, por ejemplo, estudiar la motivación, sabemos que es intrínseca y extrínseca, ¿no? Pero a mí no me interesa estudiar las dos, quiero estudiar una, entonces mi instrumento se limita nada más a una dimensión. ¿Eso es válido? Sí, sí, sí es válido, pero está limitado porque no incluye todas las dimensiones que debería de tener. Las condiciones ambientales también van a ser un factor que juegue un papel muy importante. Por ejemplo, si la muestra a la que yo estoy ocupando para validar este instrumento está pasando por condiciones precarias en cuanto, por ejemplo, inseguridad en el trabajo, algunas variables que vayan a afectar su permanencia laboral, pues obviamente que ellos van a contestar todo muy bien, ¿no? Por miedo a perder el trabajo. Entonces, eso va a afectar también un poquito la medición. Y pues los errores humanos, que también son factores que van a determinar a lo mejor al momento de capturar, me equivoqué, pero para eso hacemos la curación de datos, para evitar que haya estos errores humanos. Se van eliminando todos aquellos ítems, perdón, esas respuestas, no ítems, respuestas que en un momento dado se consideren sospechosas de error por parte del software, no por uno. Esto es con software. Bueno, confiabilidad y validez. Les decía, primero abordemos la parte, perdón, cualitativa, ¿no? Voy haciendo un comparativo para que vayamos entendiendo los procesos. Les decía, hasta el desarrollo de ítems, todo el proceso sigue igual para quali y quanti. Generamos las preguntas. Pero cuando ya vamos a ver confiabilidad y validez del instrumento, para la parte cuantitativa procederá un panel de expertos. Tendré que mandarle mi entrevista a un panel de expertos. Debo de considerar el manejo de la información, debo de considerar cierto perfil y ciertas características por parte de los expertos que van a construir ese clúster. Sí. No, por ejemplo, si yo estoy hablando de emprendedurismo y dentro de mi panel no hay alguien que maneje, perdón, hay alguien que no maneje ese término, pero es mi cuatacho y órale, hazme el paro, pues ya hay un sesgo. ¿Sale? Tiene que ser experto en el área, tiene que conocer el área, tiene que tener un perfil específico. Por eso también dentro de esto se hace una caracterización de la muestra del panel de expertos en cuanto a edad, experiencia, publicaciones, manejo, experiencia tanto profesional en el contexto como académico.
¿sí? Porque son dos cosas. A veces somos docentes que no hemos tenido experiencia laboral y eso también puede afectar la evaluación de nuestro instrumento. Pero si el participante tiene la experiencia laboral y tiene la experiencia académica, pues entonces estamos hablando que es una persona completamente candidata para poder participar en ese panel de expertos. Si no cumple con esas características, pues la verdad, aunque seas mi amigo, mi hermano del alma, pues no te puedo, no te puedo mandar el documento, no te puedo ser partícipe del proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque pues habría sesgo. Por mucha experiencia académica que tengas, si no tiene los dos, definitivamente no. Y yo creo que aquí ya entra la parte de que también nosotros debemos de ser honestos, ¿no? A veces nos mandan un documento de evaluar y ay, pues si es que me van a una constancia, pues lo evalúo, ¿no? Espérate porque estamos afectando al compañero, ¿vale? En Doctora, cuanto, sí. una pregunta. Una respuesta. ¿Existe una plataforma donde yo pudiese buscar a expertos, a lo mejor para medir, o que me validen un instrumento que mida la parte social? Mire, una de las estrategias que yo utilizo, plataforma como tal, no, pero hay una página que se llama Mm. orcid.org. Ese es un registro que todos debemos de tener, todos los que estamos en el área de investigación lo debemos de tener. Si no lo tienen, inscríbanse. Y entonces ahí nosotros podemos checar los trabajos de algún compañero. ¿Sí? A nivel nacional, a nivel internacional. Y entonces le mandamos un correíto solicitando su apoyo. Esa es una estrategia. La otra, el perfil de Google Académico. En Google Académico nosotros también podemos ver el perfil de diversos investigadores. Podemos teclear por la temática que usted está abordando y le va a arrojar diversos perfiles. Esta también es una buena opción para que usted pueda tener ese panel de expertos. Ahí usted va a evaluar cuántos artículos tiene, en qué se ha especializado, va a checar también su reseña profesional que ha hecho aparte de lo educativo y eso le serviría muchísimo para poder generar su panel de expertos. Está bien, ¿Sí? gracias. Sí. Bueno, esas son las dos más convenientes. También en Scopus también lo puede encontrar y en la WOS también la puede ocupar. Cualquiera de esos cuatro son los más, mm, son los más relevantes, pero sí hay que hacer la búsqueda. Bueno, eso es en cuanto a lo cualitativo. En cuanto a lo cuanti, la dinámica cambia. ¿Por qué? Porque nosotros construimos nuestras preguntas y entonces una vez que tenemos ese cuestionario, esa escala tipo Likert, entonces ya pasamos a nuestra primer prueba no sin antes haber solicitado un panel de expertos. La técnica de Delphi es muy importante para ello, ¿sí? Esta técnica de Delphi normalmente no pasa de 4 rondas cuando logramos que estos expertos tengan consenso. Entonces, eso va a facilitar muchísimo el trabajo. ¿Qué pasa si yo lanzo mi instrumento a la prueba piloto de campo y no pasé por el método Delphi? Puede haber sesgo y no voy a checar y no voy a lograr avanzar, avanzar, avanzar. ¿Por qué? Em, Cuando lo ha aprobado el panel de expertos y ya entro en validación cuantitativa, hablando específicamente de instrumentos cuantitativos, voy a hacer una prueba piloto con unas 60, 70 personas. Les voy a aplicar el instrumento. Estas personas deberán de cubrir la característica o la caracterización de mi población, o sea, de mi muestra. O sea, necesito que sean gente que estoy estudiando o sean empresas que estoy estudiando, ¿sí? No puede ser cualquiera, tienen que obedecer al sujeto de estudio. Una vez que tengo estas encuestas, paso al proceso de tabulación y luego brinco a aplicar mínimo un alfa de Cronbach.
Importantísimo generar estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque me va dando un panorama específico de cuál es la tendencia. Pero el alfa de Cronbach, por ítems, me va a decir cuál constructo es válido y cuál no. Si en alguna de las preguntas me sale menor a 70, a punto 70, tengo que reestructurarla, tengo que cambiarla. ¿Ok? La cambiamos. A suponer que de 10 preguntas o 15 preguntas, 3 me salieron menos a punto 7. Ah, bueno, pues entonces tengo que cambiarlas, redireccionarlas, reestructurarlas. Las cambio, vuelvo a hacer el pilotaje con las mismas 70 o con otras 70 personas, pero que cumplan la característica. Y si ya todas me salen con punto 7 o arriba de punto 7, entonces ya viene el muestreo final. ¿Por qué tengo que hacer un muestreo final? Porque voy a buscar confiabilidad y validez. La prueba de alfa de Cronbach me da confiabilidad, pero la validez me la dan otras herramientas. ¿Sí? ¿Cuánto es sugerencia más o menos? Pues habría que analizar de cuánto es mi muestra. Si puedo ocupar la muestra de mi estudio, adelante. Cuando ya he pasado a la muestra final, ahí voy a sacar nuevamente mi alfa de Cronbach. Si todos me salen con arriba de punto 7, ya alarmé porque tengo confiabilidad, pero no tengo validez. ¿Por qué? Porque todavía tengo que hacer las pruebas de validad. Aquí puedo aplicar, por ejemplo, eh, prueba de factores de componente, que es una de ellas muy, muy importante. Tengo que hacer regresiones, no, correlaciones para ver la relación entre los ítems y si éstas cumplen o no. ¿Qué relación hay entre los ítems? También tengo que hacer pruebas de KMO, que son importantísimas para ir viendo esta validez, y tengo que hacer un análisis multivariable. Con estas he logrado determinar la validez de hay pruebas de factores, obviamente. Tengo que hacerlas para determinar la confiabilidad. Si los resultados de estas pruebas salen significativos, tengo un instrumento validado. Y esa es una publicación. Ahora sí, la voy a aplicar a mi investigación. Entonces, todo ese proceso tengo que hacer para obtener un instrumento, ¿sale? Entonces, pareciera fácil, pero no, pero no. Entonces, formas de evaluar la confiabilidad, pues tenemos el test retest, que es una forma que nos permite evaluar este instrumento con los mismos participantes en dos momentos distintos, ¿no? A mí me gusta mucho, vuelvo a lo mismo, utilizar método Delphi. Eso me ayuda muchísimo a lograr tener esa, em, ¿cómo podemos decir? Pues ese consenso de que todos los expertos están de acuerdo y hemos logrado tener un constructo confiable. Confiabilidad en interjueces, que entra la parte de focus group, entra la parte de alfa, perdón, de método Delphi, etcétera, que nos va a permitir a nosotros precisamente evaluar esto. Cuidar mucho nada más, como les decía hace un momento, el perfil de las personas que van a evaluar como tal estas preguntas. Aquí también algo que se me pasaba a comentarles en esto es que yo puedo utilizar a gente con mucha experiencia en el campo, ¿sí? Por ejemplo, si mi trabajo es académico, pues voy a buscar a alguien que tenga muchos años trabajando el tema en materia educativa, ¿no? Si yo voy a hablar de inteligencia artificial y quiero validar mi instrumento, voy a buscar gente que esté trabajando en inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo están manejando. Entonces, esos puntos también son muy importantes para tener un buen clúster de evaluadores. ¿Vale? Em, La confiabilidad de consistencia interna, pues ya aquí tiene que ver con la parte estadística que acabo de comentar hace un momento. Eh,
verificar que realmente estos ítems estén dentro del instrumento y que correspondan a lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Y aquí entra específicamente el alfa de Cronbach, que es una de las pruebas estadísticas que podemos aplicar directamente para ver esa consistencia interna de nuestros instrumentos. Em, pero, ¿cuál es la importancia como tal de la confiabilidad? Pues es que nuestras preguntas realmente estén midiendo de manera correcta el fenómeno con el menor error posible de sesgo. Estamos buscando que sea completamente válido, que no esté inducido, ¿sí? Que sea objetiva mi pregunta. Y esto lo debo de hacer por cada uno de los ítems que estoy construyendo. Por eso, haciendo un pequeño break aquí en esto, déjenme irme, dejar de compartir. Voy a regresar un poquito acá porque es el ejercicio que quiero, perdón, que quiero hacer con ustedes hoy. Mm, Permítame tantito. ¿Dónde estás? Aquí. Compartir desde acá. Am, gracias. Ay, no le veo aquí donde se hace grande. A ver, aquí. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos? Esta matriz es una de las actividades que vamos a hacer hoy y quiero ir haciendo el ejercicio para que no haya duda, porque la última vez sí generé muchas dudas y no quiero que se repita. Aquí vamos a poner la pregunta de investigación. Esto ustedes ya lo tienen. ¿Estamos de acuerdo? Esto ustedes ya lo tienen porque ya lo trabajaron conmigo ay, perdón. Se dejó de compartir, ¿verdad? No se ve. ¿Sí Sí se se ve? ve. Ah, ok. Sí. Doctora, ahí me estoy confundiendo. Dice variables y dimensiones. ¿La dimensión no sería motivación? A ver, espérenme O depende del estudio, del tipo de investigación? espérame porque ya no veo mi presentación. ¿Quién sabe qué pasó aquí? Aquí está. Va. Aquí, en esto, primero va la hipótesis, ¿sí? Perdón, la pregunta de La pregunta de investigación. investigación. Luego, esta pregunta generó hipótesis. Las vamos a poner acá. Y luego identificamos nuestras variables. Yo estoy poniendo un ejemplo. Ah, Motivación es la variable. ok, Y la otra variable es desempeño laboral. Es un ejemplo, está bien. ¿sí? Dimensiones. Para que yo estudie la motivación, tendría que estudiar la parte extrínseca y la Intrínseca. parte intrínseca. Aquí puse un ejemplo de extrínseca, la tengo que definir con base en autores. Yo nada más puse uno, puse a Gómez 21, que dice que se basa en recompensas o castigos externos en lugar de un deseo interno. Ok, ya tengo la variable y tengo las dimensiones que componen. Este ejercicio ustedes lo hicieron la semana pasada, porque me tuvieron que buscar la variable y después con diversos autores entender cómo se compone su variable, que para eso son las dimensiones. ¿Sale? Y ahora, con base en esto, nosotros hacemos nuestros indicadores. ¿Qué son los indicadores? Pues van a ser esos elementos que yo voy a ocupar para poder medir la dimensión y que esta dimensión me genere el contexto general de mi variable. Por ejemplo, yo puse en extrínseca reconocimiento y puse premios, ¿sí?
Esos son dos indicadores que me podrían ayudar a evaluar la motivación extrínseca. Si los trabajadores reciben estos dos, pues su motivación extrínseca es alta. Si no lo reciben, va a ser baja. ¿Puede haber más? Por supuesto. ¿Cuántos debo de poner aquí? Los que ustedes decidan, no yo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Por qué voy a decidir yo? En experiencia me ha tocado ver que luego existen muchísimas dimensiones de una variable, pero resulta que ustedes nada más quieren saber sobre tres o cuatro, pues esas son las que van a tomar. Luego queremos estudiar todo, pero realmente todo tiene impacto en, o nada más hay unas que sí realmente se afectarían. ¿Eso quién lo va a decidir? La delimitación de mi estudio, hasta dónde yo quiero llegar. ¿Sale? Entonces, por cada indicador, yo voy a generar mi pregunta. ¿Cómo mido el reconocimiento? Pues tengo que preguntarle, ¿sí? ¿Cada cuánto recibe reconocimientos por parte de su jefe inmediato? ¿Qué sé yo? O sea, estoy hablando, suponiendo, ¿no? Es una pregunta. ¿Cuántas preguntas debo de hacer? Pues dependiendo cómo estructure este ítems, será el número de preguntas que voy a considerar. Si yo considero dos o tres que realmente me llevan a medir el reconocimiento, es suficiente, ¿vale? Luego, premios, es el segundo indicador. Tengo que generar preguntas para el segundo indicador. Cuando ya tengo, entonces voy a revisar que estén bien hechas, que no estén direccionadas al sesgo. Y entonces con estas preguntas, en un momento dado, después de que tengamos los procesos de validez, entonces ya estaríamos diciendo que con estas preguntas nosotros podemos evaluar la motivación extrínseca, únicamente la extrínseca. Tengo que hacer el mismo proceso para la segunda dimensión, que es la motivación intrínseca, pero aquí ya llevaría 4 o 6 ítems. ¿Estamos de acuerdo? El mismo proceso haré para la segunda variable. Identificaré cuáles son las dimensiones que construyen el desempeño laboral, estableceré los indicadores y entonces haré las preguntas para cada indicador. Con esta construcción, yo puedo estudiar las variables, puedo dar respuesta a mis hipótesis, es decir, las puedo confirmar o rechazar y puedo darle respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Se entendió? Preguntas, porque esta es la actividad que voy a dejar hoy. Sí, Eh, doctora. sí, sí, doctora. Bueno, solamente tengo una duda por ahí porque la maestra Yulisa y yo que estamos trabajando juntas, decidimos cambiar nuestro protocolo. O sea, básicamente hicimos todo el cambio, entonces tendríamos que, como la semana pasada no pudimos asistir porque el día se nos dificultaba, pero tendríamos que mandarle primero a usted el protocolo para que no sé si por favor pueda revisarme desde el inicio porque volvimos a hacer todo. Y bueno, el motivo del cambio es porque aquí en nuestro tecnológico cambiaron la especialidad de la carrera en donde estamos nosotras adscritas. Entonces, quisimos que nuestra investigación se enfocara pues en esa especialidad. Ok, muy bien. Eh, Entonces, ¿será que podamos mandarle lo que tenemos? Y, o yo sea, le pediría vamos de a... favor. Yo se lo pediría de Ah, favor que me lo mande. Soy muy honesta. Empezó mi mente a recordar apenas los trabajos. Son muchos trabajos que sí, manejo, sí. entonces la verdad se me olvida y no me centro más que en lo mío, en lo que yo hago, eso sí lo guardo y todo lo demás, la verdad, lo elimino. No me quedo con nada que, Ujú. que no sea mío.
Entonces, mándemelo para que yo lo pueda checar para ver si van por la Ujú. parte quali o la parte quanti, porque si ustedes van por la parte, quanti, Ah, perdón, quali, la sí, único somos que quali. haría es esto. Ajá, Lo único que no harían sería eso, las hipótesis. ok, ¿Por qué? Porque las hipótesis en la investigación cualitativa pueden ir emergiendo con base en el tiempo. Entonces, no serían elementos que estaría yo calificando para ustedes en este momento. Sería muy incierto, ¿sale? Muchos autores dicen, es preferible que las hipótesis en la investigación cualitativa surjan al final del estudio, ¿no? O ya casi por terminar el estudio. Entonces, no, no, esta columna se la tendrían ustedes que dejarla en blanco, pero todo lo demás sí, porque cada variable tiene sus dimensiones. Y me encantaría verlo, incluso en la siguiente sesión, que sería la próxima semana, estaríamos haciendo el ejercicio de presentar esta estructura por cada equipo para ir viendo cuál va a ser el proceso que se va a manejar. ¿Sale? Porque aquí estamos haciendo construcción de ítems, ¿va? Pero de ahí ok, sí, viene todo el proceso de validación ya para entrar a campo que ustedes desarrollen pues ya en completo toda la investigación. ¿Sale? ok, sí, gracias. Sí, a Doctora, usted. Sí. yo tengo una situación similar. Ujú. Hice una actualización de mi tema. Las razones es que lo que yo estaba al principio proponiendo, no contamos con las empresas acá que pudiesen, donde yo lo pudiese aplicar. Ok. Entonces, ahorita me estoy centrando a la parte de restaurantes, que sí tenemos restaurantes acá en la ciudad de Valladolid. Y sí Sí. cambié mi tema y yo ya empecé esa tablita. O sea, empecé y se lo voy a enviar para que usted me cheque y me diga. Y me puede enviar su protocolo, por favor, ¿Sí? Sí. para que yo vea todo el cambio que se hizo, porque a veces cambiamos el tema y eso implica cambio de variables, cambio de contexto, cambio de todo, ¿no? A veces nada más es el contexto o el sujeto y ahí no pasa nada. Entonces, sí me gustaría mucho ver su trabajo para ver por dónde nos vamos. La idea es que yo los pueda dejar con un instrumento en el que ustedes ya pasen a panel de expertos y sobre todo concluyan los procesos de validación para que puedan hacer ya su trabajo de campo y empiecen a hacer sus primeras publicaciones o las próximas publicaciones. Doctora, otra cuestión. Yo busqué, porque mi proyecto va a trabajar ahorita sobre habilidades directivas y su efecto en el desempeño laboral en los restaurantes, y ya tengo un instrumento que ha sido validado y ha sido utilizado. Pero en ese estudio ellos manejan de desempeño laboral en su dimensión, orientación a resultados, calidad, relación interpersonal, iniciativa, trabajo en equipo y organización. Entonces, el instrumento ya tiene las preguntas. También se lo pudiese yo estar enviando para que usted verifique. Claro que sí, con todo gusto lo checo. ¿Usted quiere estudiar todas esas dimensiones? Es lo que quiero delimitar, Ujú. porque son muchas dimensiones, tanto de la parte de habilidades directivas. Tengo 5 que mayormente lo utilizan los autores, pero a lo mejor pudiese yo delimitar tres y tres. Ok, entonces el trabajo que usted haría es construir esta matriz con esas tres dimensiones que quiere y haríamos un proceso de revalidación. Sí. Ocuparíamos 60 personas nada más para hacer la prueba de este piloto y una vez que tengamos los resultados de eso, que hayan salido en todas arriba de punto 7 o igual a punto 7, si en esa prueba salió con esos resultados, ya no tiene que hacer usted la prueba final porque nada más es confirmación, ¿vale? Porque ya es un instrumento validado.
Perfecto, mándeme los instrumentos, los checo, veo y ya constrúyame usted en la semana esto con base en lo que usted quiere lograr. Y Sí, ya esto ya lo empecé. perfecto, excelente. Me parece muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, maestros? Doctora, buenas tardes a todos. Apenas Buenas me tardes. conecté, Sí. pues yo le envié la tarea. No sé si tuvo oportunidad de revisar o lo puedo presentar de las variables, Por las supuesto que, dimensiones. por supuesto que lo revisé, incluso ahorita vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Ahorita estaba yo mostrándole a sus compañeras y compañeros lo que quiero para la siguiente semana. Sí, Esta es, de la matriz que ya tienen, nos permite alimentar esto, ¿sale? Que es la pregunta de investigación, la hipótesis, las variables, dimensiones por cada variable e indicadores, porque ya van a tener los instrumentos. Entonces, y ya con base en esto vamos construyendo los ítems. Esto es de cero, pero si nosotros ya tenemos un instrumento, podemos irlo viendo aquí para ir delimitando, como le decía yo a la maestra Nelly, ¿no? Vamos delimitando y viendo si voy a ocupar todo o no, o voy a ocupar. Si voy a ocupar todo el instrumento, no hago el proceso de validación, de revalidación del instrumento porque no lo alteré, ¿sí? Pero si nada más voy a ocupar una parte, tres, dos o no sé, cuatro dimensiones, entonces sí tengo que hacer el proceso de revalidación del instrumento. ¿Sale? Vale. Bueno, entonces esta es la actividad que va a quedar para la siguiente semana. Ahorita sí, sí me di a la tarea de revisar sus trabajos, pero lo quiero ir comentando con ustedes aquí en plenaria. Voy a dejar de presentar y quien guste empezar, adelante. Doctora, una pregunta, esa estructura de ese documento nos los va a mandar para empezar a rellenarla con la información que nos está solicitando, o digo, porque si no hago una captura de pantalla y yo genero el documento en Word, es lo de menos. No, sí, claro que se los voy a proporcionar, sin problema. Gracias. En un momento se los paso. Adelante, ¿quién quiere ser el primero para que vayamos viendo los avances y podamos ir haciendo observaciones? ¿Quién dice yo? Yo, doctora. Eso. Adelante. Espéreme. Sí, ya me deja. No sé si ya se logra ver. Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, Ay, nada más no me suba mucho porque ya no veo. sí, Ahí quedó. ahí está. Ahí está. Sí. Mi trabajo se llama Grado de Aplicación en la Economía Circular en los procesos de producción del sector restaurantero de la ciudad de Valladolid. Ese es el título. Entonces, pues yo busqué tres conceptos acerca de la variable que tengo, que es economía circular, Sí. y las dimensiones que ya había colocado, pues en ese caso son reducción de residuos, la utilización, reciclaje de materiales, uso eficiente de recursos de agua, energía e insumo, innovación en prácticas sostenibles. Son las dimensiones que había colocado para economía circular. Perfecto, maestra. Fíjese que yo también hice mi tarea y aquí tengo maestra. A ver, déjeme, aquí está, 25 de octubre. Hay un artículo, o a ver, platíqueme, ¿qué tiene pensado usted para trabajar aquí? Cuéntemelo todo. Como en la actividad anterior nos había dejado usted pues buscar trabajos que ya se habían hecho. Entonces, Mm. como dice usted, y pues ya había hecho un listado de autores que ya han trabajado la parte de la economía circular en el sector restaurantero. Entonces, pues sí Bien. hay bastantes obras que vi. Entonces, busqué como 15 obras de trabajos que han habido. Entonces, pues de ahí me voy a ir guiando
para poder pues cumplir mi variable y mis dimensiones que pues estoy proponiendo. Y pues después, pues con la ayuda de Rosette, construir el instrumento para poder validarlo. Perfecto. Bueno, pues yo le tengo una noticia. Hay un artículo que está en la revista RIT. Esta revista es muy buena, ¿eh? Es una revista que está indizada en Scopus, perdón, no, en CONACYT o ahora la CECITI. Y me encantó porque tiene todo el proceso de validación del instrumento precisamente para medir la economía circular. Los indicadores, fíjese que la dimensión usted la tiene como que muy, de acuerdo con estos autores, la tiene enfocada hacia indicadores y ellos la toman diferente, porque por ejemplo, como dimensión tiene, déjeme ver, contenido. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de materiales, uso eficiente de recursos, agua, energía, insumos, innovación en prácticas sostenibles. Ajá, pero ellos no lo manejan así. Ellos están manejándolo diferente a usted. Y me gustó mucho el instrumento. Está muy bien hecha la validación. Hicieron pruebas de Kaiser, de Meyer, hicieron pruebas de esfericidad de Bartlett, hicieron análisis de componentes principales, que es uno de los elementos fundamentales para lograr la validación y que cree que viene el instrumento. Entonces, ellos hablan como dimensión recuperar, reducir, rediseñar, reciclar, reemplazar, proveedores, medio ambiente, digitalización. Le voy a compartir el instrumento. Lo único que tiene este documento, mándeme mensajito y se lo comparto, porque de hecho lo bajé. Lo bajé porque dije, este le va a servir a la maestra Julia. Ahí viene, ya está completamente validado. Lo único que el instrumento está dirigido al sector automotriz. Tenemos que modificar un poquito nada más hacia lo que es la industria restaurantera, porque si hay diferencias. Restaurante. Ajá, y haríamos la revalidación del instrumento, obviamente citando a los autores, pero le va a servir mucho porque ya no empezaría usted de cero. ¿Cómo ve? Muy bien, excelente. Se portó bien y le habló, los Reyes Magos le mandaron ahí un regalito porque le va a ayudar Exacto. muchísimo. ¿Me puede bajar un poquito más? Quiero ver la segunda variable. Sí. Ok. Procesos de producción. Habla de eficiencia en uso, De habla de recursos. optimización, calidad, manejo. Aquí hay que ver si existe un instrumento. Ya no lo busqué, me centré en la primera, pero hay que buscar si hay un instrumento validado sobre procesos de producción en la industria restaurantera. Y si no, aquí sí tendremos que analizar si ocupamos eh, las dentro de la literatura hay ciertos modelos ya para calcular los niveles de producción y todo eso. Entonces veremos si ocupamos esas métricas que ya están definidas o nos iríamos por un instrumento que ya esté validado. Lo que quiero es ahorrar tiempo, pero sí tenemos que ver. Entonces, Ya. esta semana usted tiene que checar algún instrumento validado y si no vamos a tener que ver cómo lo vamos a medir. Si dentro de la literatura marca, por ejemplo, que la producción se maneja esto entre esto, pues podríamos ocupar eso también. Chale, Ok. Sí. perfecto. De lo demás, muy bien. Me gustó mucho la búsqueda que hizo y me orilló también a buscar. Entonces, mándeme mensajito y le estaré haciendo llegar ese instrumento que estoy segura que le va a servir muchísimo. Sí, Sale, doctora. Muchas gracias. a tus Sí. órdenes. ¿Quién dice yo? Si gusta, doctora, me permiten mis compañeras presentar. Por supuesto, maestro, adelante. Gracias. Bueno, yo digo que sí, no sé lo que digan ellas no.
Ok. ¿Se ve mi pantalla? Sí, por supuesto. Sí. Adelante, le escucho. Bueno, en mi caso, este, el proyecto, el protocolo que trabajé o que he venido trabajando lleva por nombre Impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo sostenible de las empresas. En mi caso, las variables son dos: desarrollo sostenible e inteligencia artificial. Eh, Igual me dediqué a la tarea pues de hacerla, de acuerdo a lo que usted nos pidió, y pues hay varias definiciones de diferentes autores, tanto de desarrollo sostenible y de inteligencia artificial. Obviamente, la inteligencia artificial pues son definiciones pues muy recientes, puesto que es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos 2 o 3 años. Y obviamente pues desarrollo sostenible pues también es un tema muy importante por toda la economía circular, la economía verde, el impacto de la huella de carbono y todos esos términos que últimamente pues han estado prácticamente de moda y aplicándose en las empresas. Entonces, en ese sentido, pues sí hay bastantes definiciones, ¿no? Solamente puse 7 de cada una, pero prácticamente pues hay muchas más, ¿no? Muy recientes y todas prácticamente están relacionadas o van enfocadas al mismo concepto, ¿no? Todas van involucradas en lo que es pues reducir, utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance en el caso del desarrollo sostenible, sin afectar, pues, o sin hacer un impacto ambiental y obviamente, pues, protegiendo lo que es el futuro, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial es el uso de, pues, prácticamente sistemas inteligentes, ¿sí? Para procesar grandes volúmenes de datos y obtener, pues, resultados, visibles, ¿no? En el caso de las dimensiones de las variables, en el caso de desarrollo sostenible, en promedio los autores manejan 5, pero todos coinciden en 3, que son ambiental, social y económica, en el Ujú. caso del desarrollo sostenible. Y para la inteligencia artificial pueden ser legales, morales y legales, morales, éticas y sociales. Entonces ya, pues dependiendo de hacia dónde quiero enfocar el trabajo, como usted lo mencionó, pues van a ser las dimensiones que voy a tomar. De desarrollo sostenible, pues sí, voy a tomar prácticamente 3, que es la ambiental, la social y la económica, y ya nada más me falta decidir, en el caso de la inteligencia artificial, cuáles van a ser las dimensiones que voy a tomar. Yo me estoy declinando por las partes legales y éticas, ¿sí? Y en cuanto a trabajos que hay en la red sobre que te hablen de esas dos variables, sí hay, y prácticamente todos son muy recientes, van muy de la mano, y uno que se apega mucho es ese título, el número 8, sostenibilidad impulsada por inteligencia artificial, transformando la industria para un futuro más verde. Y es un trabajo hecho en el año pasado. Entonces, pues prácticamente estos dos temas van muy de la mano y pues tienen un impacto, pues al parecer bastante relevante en la industria. Sí, pues es un tema muy nuevo, bastante Sí, importante y que le aseguro que facilitos lo va a poder colocar en alguna buena revista. ¿Por qué? Porque es de los temas más ad hoc que ahorita están saliendo, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, de cómo la estamos utilizando, pero también los pros y contras que se están dando con relación al tema, ¿no? Entonces, sí, está siendo muy demandada dentro de la comunidad científica este tipo de información. Muy bien, maestro, me gusta su trabajo y pues créame que también creo que le hizo usted ahí su cartita a Santa, porque pues buscando sí, también en la red, porque andaba yo checando lo que ustedes están haciendo, más o menos entendiendo, encontré dos instrumentos. Encontré uno que habla, no, este es sobre economía circular, que está en inglés, ok, este,
pero es un instrumento validado sobre la inteligencia artificial. Ok. Trae sus preguntas, trae todo su proceso de validación. Está muy bonito. Habla de la parte ética, que es una de las dimensiones que usted toca, Sí, de la parte legal también. Entonces, me gustó mucho este instrumento y me gustaría también que lo analice. Nada por más que está supuesto. en inglés, tiene que pasarlo pues a español, ¿verdad? Es muy fuerte el inglés, no se preocupe, pero... Esto, perfecto. Y hay otro Ok, ok. punto que es la sostenibilidad. Ujú. La sostenibilidad empresarial Sí, como tal también está en inglés, ok. porque estos fueron obtenidos del Sevier y qué bueno porque vi que dije, ah, caray, está en acceso abierto. Entonces eso fue Ah, bueno, ok. porque luego hay que pagar para No, poder obtener el instrumento, tener- pero si sí, viene, entonces ahí me manda un mensajito y se por los supuesto. hago llegar porque terminando la materia elimino esto. De acuerdo. ¿Cuándo le podemos enviar el mensaje, doctora? Porque yo recuerdo que la materia pasada usted nos dijo que el domingo es sagrado. Sí, no, por favor, ya después de que termine con ustedes, yo me voy a hacer ejercicio y el lunes me mandan un mensajito Por temprano y supuesto. con todo gusto les hago llegar la información. Gracias, muy amable, doctora. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Voy a presentar, doctora, si me lo permite. Adelante, Vanessa, por supuesto. Mm, Bienvenida. Agradable. eh, está. Ay, caray, ¿dónde está? Tengo que quedarse acá. Bueno, Sí. eso es lo que investigué de acuerdo a las variables de mi tema, que es identificar el estilo de liderazgo femenino en las empresas turísticas de Valladolid. Creo que la modificación o la observación, mejor dicho, que usted realizó la vez anterior fue en cuanto a la pregunta de investigación, porque quedó cómo impacta el liderazgo femenino en la dinámica organizacional en las empresas turísticas de Valladolid. Entonces, Ujú, creo que esa es la observación que usted realizó, que yo incluyera ujú, cómo impacta, ¿no? Entonces, en cuanto a mis variables, pues yo presento las de estilos de liderazgo. Aquí puse la definición. En cuanto a las dimensiones, pues me enfoqué a las variables independientes del liderazgo este, transformacional y transaccional, de acuerdo a estos autores. Ellos proponen la diferencia que existe entre los líderes que inspiran y transforman y aquellos que se enfocan en transacciones y recompensas. También, en cuanto a los estudios que nos mencionó que investigáramos, que se han realizado en cuanto a esta relación de ambas variables, pues yo identifiqué una revista científica internacional llamada Arandu ujú, Butik con ISN. Aquí está su link y básicamente me enfoqué a los resultados, leyendo un poquito y ellos presentan en su artículo que el análisis del liderazgo femenino y su impacto en el rendimiento corporativo resulta esencial para comprender los desafíos y las oportunidades que conlleva su presencia en el mundo empresarial. Prácticamente este resultado pues enfoca la investigación, ¿no?, que ellos realizan en cuanto a la importancia del liderazgo femenino en las empresas directivas, o las empresas donde el recurso femenino es el que lidere a la empresa, ¿no? La organización. Y la otra variable fue la inteligencia emocional en el liderazgo. Y aquí, pues, básicamente establece las competencias como la autoconciencia, la autorregularización y la empatía, que son claves en el liderazgo eficaz. Aquí, pues, de acuerdo a Gilligan y Fletcher,
cada quien con su año de investigación. Y y aquí pues identifiqué un blog de posgrado de la Náhuac Mayab, donde ellos nos hablan acerca del liderazgo femenino, qué es y cuál es su importancia en las empresas actualmente. Y los resultados que ellos presentan es, a pesar de que la mujer y el liderazgo empresarial es un hecho que ya están considerando las empresas, este liderazgo femenino sigue teniendo una diferencia en números en comparación a los hombres que están en puestos directivos de una empresa. Analizando el tema con datos más específicos, vemos que las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral a nivel mundial y solo el 36% de los cargos gerenciales o de dirección del sector privado y de los puestos del sector público, pues predomina, ¿no? Y esto está de acuerdo a esa revista del Global Center del 2020. Es un POTS Perfecto. elaborado por el Mundo Económico, el Foro Económico del Mundo. Y la otra variable independiente es la ética del liderazgo, del cuidado y el liderazgo relacional, que básicamente acá resalta la importancia que tiene la empatía, el cuidado y la construcción de relaciones en los estilos femeninos de liderazgo. Esas fueron las investigaciones en cuanto a esta revista y este post de estas variables independientes. La otra es el impacto del liderazgo femenino en el turismo, donde aquí pues básicamente se enfoca, la literatura reconoce ese tipo de liderazgos participativos e inclusivos que favorecen la satisfacción del cliente y del personal. Pues básicamente aquí presento cuatro variables, una, dos, tres, cuatro, cinco variables Dimensiones, independientes. dimensiones, dimensiones. ¿Mande? Serían dimensiones. Sí, perdón, dimensiones. Ah, porque construye la variable de liderazgo. Exactamente. Sí, que son las que se habían comentado la sesión pasada. A eso Ujú. me enfoqué. Y en el caso de las variables dependientes, pues Este, prácticamente me situé en la cultura organizacional, el clima laboral y satisfacción, la colaboración y trabajo en equipo y la equidad de género en la organización, cada uno con sus autores. Y pues básicamente aquí hice unas investigaciones donde nos dice que el liderazgo, o sea, como una relación con el liderazgo y la dinámica organizacional, donde nos menciona que el liderazgo femenino impacta en la dinámica organizacional principalmente a través de un estilo más transformador, colaborativo y participativo. Este tipo de liderazgo es más humano y colaborativo, ya que las mujeres líderes tienden a fomentar entornos de trabajo colaborativos y empáticos, mejorando la motivación y el compromiso de los empleados. El otro resultado fue que hay un mayor enfoque en la diversidad y equidad. Su presencia en cargos directivos promueve políticas más inclusivas y ayuda a reducir los sesgos de género en la organización. Y por último, que existe una reducción de la segregación en cuanto al liderazgo femenino, que tiende a romper los patrones de redes de influencia puramente masculinas, creando lugares de trabajo menos segregados. Entonces, con esto, pues yo básicamente, las referencias me ubico, ¿no? O me apoyo cuáles serían mis variables, mis dimensiones y el impacto que ha tenido en la actualidad en cuanto a los estudios. Perfecto, maestra. Fíjese, Habían más, ajá. pues para qué mentir, habían más. Tengo otras revistas y todo, pero pues digo, no, eso luego lo voy a compartir. Eso básicamente para tener una idea y usted me dé su opinión. Sí, yo también hice mi chamba. Ok, Encontré, fíjese que encontré dos instrumentos que van direccionados a medir el liderazgo de mujeres, pero hay que pagar. Nos están pidiendo el pago. Entonces, yo le pido que me dé chance a más tardar el martes
Sí, y le voy a encontrar algo, porque lo he encontrado como el empoderamiento de la mujer, actitud hacia la mujer, pero son construcciones que de alguna manera miden el liderazgo, pero no como lo queremos. O sea, no me acaba de convencer. Chale. Y sí. encontré otros instrumentos. Ahorita estoy con uno que ya le encontré. Se llama, también va con lo que es el empoderamiento, pero mide el liderazgo en la mujer porque habla de capacidad de decisión, participación activa, autoeficiencia, afrontamiento de salud, gestión y autoconciencia, que tienen que ver las dimensiones con el liderazgo, pero no está enfocado directamente en transformacional, este, laissez-faire, democrático, autocrático. Como tal, no. Lo que sí me llevé toda la mañana checando lo de usted era eso. Y encontré que pues, se puede ocupar un instrumento general, porque las preguntas que construyen ese tipo de instrumentos para medir liderazgo no tienen que ver con el género, simplemente son preguntas y punto. ¿Sí? En cambio, si usted estuviera trabajando lo que es el empoderamiento, pues ahí sí tendría que ir un poquito más direccionado hacia el género, ¿vale? Sí, Entonces, usted me dice, ¿continuamos o lo que usted me diga? con respecto al instrumento, Ajá, sí, ok. pero ¿Mande? este, en base a estas variables, ¿va a haber alguna observación? Voy a... La única observación que le estoy haciendo con relación a lo que usted me pone en esta matriz es que para mí me parece bien, solo que estaría usted estudiando muchísimos estilos de liderazgo. Aquí Ujú, que reducir las dimensiones ujú, porque son muchas. Entonces yo creo que si vamos a medir estilos de liderazgo, que es la variable, pues ocuparíamos los liderazgos más, los estilos mm, más relevantes de acuerdo con la literatura, los que han emergido actualmente, sí, para no quedarnos nada más con lo que es autocrático, democrático y laissez-faire, sino, por ejemplo, ocupar el transformacional y transaccional, el participativo y situacional, que tiene que ver mucho con la parte democrática, que ya cambió hacia eso. sí, Entonces, yo creo que a reducirlo a a unas tres dimensiones, a unos tres estilos, nos ayudaría mucho a ir acotando el estudio. Y entonces el instrumento que busquemos va a ser enfocado en medir esos estilos de liderazgo, ¿sí? Porque como tal, mire que lo estuve, usted me lo mandó, fue de las primeras que me llegó el trabajo y yo me puse a leer porque ahorita se anda un poquito desconectado, aunque esto fue mi tesis de doctorado, sí se anda un poquito desconectado, le estoy hablando de 2013, pues ya llovió, ¿verdad? Y ahorita hay una evolución al conocimiento muy, muy importante. Eh, y sí, lo que logré captar en la literatura más reciente es que precisamente los estilos de liderazgo no tienen género, pero sí podemos ver en dónde es más efectivo, si en hombres o en mujeres. ¿Esto qué nos da? Nos da la oportunidad de utilizar un instrumento que mida estos estilos de liderazgo. O sea, que no tiene que estar completamente definido hacia la mujer, porque el estilo se aplica y punto. No sé si me di a entender. sí, doctora, claro que Perfecto. sí. Entonces, Entonces, a lo sí, que voy es que no intente usted encontrar un instrumento que diga construcción y validación para un instrumento, de un instrumento para medir el estilo de liderazgo de mujeres. No lo va a ujú, encontrar. no, ok, ¿Por qué? Porque el liderazgo no tiene género. Entonces puede presentarse en hombres y mujeres de la misma manera. O sea, podemos ver empoderamiento, podemos ver actitud, podemos ver aceptación, pero no.
el estilo, porque eso es algo completamente intrínseco y no va a cambiar sea hombre, sea mujer. Eso tendría que ser con uno como lo estamos ejecutando. ¿Sale? Entonces Sí, eso nos ok. facilita porque pues hay que buscar nada más un instrumento que sí lo hay, que vaya enfocado específicamente a esto. Ok, y la otra En cuanto a pregunta, la otra dimensión, ¿me puede bajar tantito, por favor? A la otra variable, perdón. claro, Puso en la dinámica organizacional, puso cultura, puso clima y puso colaboración y trabajo en equipo, equidad de género y en la organización. Y son cuatro, ¿verdad? Una, dos, sí, tres, cuatro. Ojo, considero que la colaboración, una más. dimensiones, Dimensiones culturales. creo que es redundante con la primera, que es cultura. Entonces, yo creo que nos quedaríamos aquí como con dos, que sería cultura y Ok, sería clima, ¿no? ok, Entonces, vamos a buscar un instrumento y de esos hay muchísimos que midan la cultura y clima sí, organizacional. Y eso nos va a facilitar el trabajo. Incluso como son muy generales, pues no hay que hacer un proceso de validación, solamente vamos a citar a los autores. ¿Vale? sí. Entonces, ¿usted también tiene un regalito para mí de instrumento o yo lo voy a identificar? No, me mandan mensajito el lunes. ¿Sale? Ok, sí, doctora. Yo lo Perfecto. mando. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Sí, por favor. Gracias. A usted. ¿Y qué más? Continuamos, maestros. ¿Quién dice yo? ¿Les escucho? Pues creo que ya solo quedamos la maestra Yulisa y yo, pero, o sea, lo presentamos a pesar de que Sí, hicimos váyame todo este cambio. compartiendo. Es que la verdad es que estuvimos trabajando más en hacer el cambio como de, o sea, de todo el protocolo y ya no Sí, nos enfocamos tanto en esto, pero bueno, aquí presento lo que tengo. por favor. Bueno, nuestro nuevo tema es liderazgo y cultura organizacional en la gestión de la seguridad e higiene industrial. Ok. Bueno, nuestro objetivo es analizar la influencia del liderazgo en la gestión de la seguridad y higiene industrial en la construcción de la cultura organizacional. El tema, o sea, salió como, bueno, la problemática abordamos un poquito de que realmente la seguridad y higiene no suele abordarse como cultura, ¿no? Suele abordarse como seguir reglas, bueno, y normalmente también se van por la parte reactiva, muy pocas veces en la parte preventiva, y es como sigo reglas y todo, pero no existe una cultura de la seguridad e higiene en la mayoría de las empresas, ¿no? Y hay algunos estudios que pues, también hablan de eso. Entonces, hicimos esto de las variables. Nuestra variable sería liderazgo en la gestión de la seguridad e higiene, específicamente, y la cultura organizacional de seguridad e higiene industrial. En la conceptualización, bueno, ahí tenemos algunos conceptos. Hay algunos artículos, encontré en su mayoría en inglés. Bueno, encontramos también uno que es de España, donde hablan un poquito de esto, del estilo de liderazgo. Las dimensiones pusimos ahí que sería el estilo de liderazgo aplicados a la seguridad. Y los que manejan estos autores son el liderazgo transformacional, transaccional y de servicio. Tenemos el compromiso y la participación directiva, la comunicación y ejemplo del líder, integración de la seguridad en la toma de decisiones. Y tenemos ahí algunos estudios. Hay un autor que se llama Cooper que tiene un artículo donde él propone un modelo teórico de cultura y liderazgo en seguridad. Él mismo, más adelante, analiza estilos de liderazgo efectivos para fortalecer la cultura de seguridad. Y también encontramos uno donde se estudia el impacto, de manera empírica, el impacto del liderazgo en la seguridad organizacional. La otra variable, que es la cultura organizacional, en las dimensiones que tenemos son valores y creencias sobre la seguridad,
prácticas preventivas compartidas y el compromiso del personal, así como la integración de la seguridad en los sistemas de gestión. Sobre esto, hay algunos estudios donde se han desarrollado el enfoque de cultura organizacional, perdón, y la prevención de accidentes. También por ahí encontramos otro de un análisis entre la relación de gestión de seguridad y el desempeño organizacional, y otro más donde se estudia la cultura de seguridad como variable explicativa del desempeño. Y eso es lo que tenemos respecto a esto de las dimensiones y ¿Y demás. por qué me decían que iban a irse hacia la parte cualitativa, maestra? No Ah, entendía. por, porque, bueno, realmente íbamos a, como hicimos este cambio Ajá. o sea, del tema, o queremos analizar cómo influye o sea, si existen, ¿no? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que tienen en las empresas? Si tienen una cultura o no tienen una cultura, ¿cómo influye ese liderazgo? O sea, también partiendo del tipo de liderazgo y específicamente el papel que tiene la seguridad y higiene en la cultura organizacional. Pero Por fíjese eso lo es que que está consideramos. diciendo. Usted me está Ajá. indicando que lo que quieren hacer es determinar cómo influye el liderazgo en la cultura organizacional de la seguridad de higiene. Es totalmente cuantitativa, porque lo que van a hacer es identificar el estilo de liderazgo y luego van a determinar la influencia que ésta tiene en la cultura organizacional. Por lo tanto, tendrán que medir la cultura organizacional para identificar si esta cultura es buena o mala o regular. Entonces, no le veo por dónde ustedes irían hacia una investigación cualitativa. Bueno, es que, buenas tardes, Bueno, doctora. sí. Nosotros como pensamos, ¿no? Como en estudiar o comprender en profundidad como los comportamientos, experiencias, no sé, por el tema de, como lo dice el título, la cultura. Por eso nos enfocamos o pensamos en que iba a ser pues como tal cualitativa para enfocarnos como en el por qué o cómo. Pero lo que ustedes me están poniendo aquí no es una estructura de una investigación cualitativa, va completamente a lo cuanti. Si ustedes quisieran comprender el fenómeno cultural, en función del liderazgo, entonces sí tendrían que hacerlo específicamente cualitativo, pero estaríamos hablando de un fenómeno cultural como tal y no estaría casado como lo están estructurando, porque así como ustedes lo tienen, pues la verdad yo no lo veo cualitativo. Yo lo veo completamente cuantitativo. Tendrían que buscar sus instrumentos que hablen sobre liderazgo, sobre cultura y aplicarlo. En este caso, ¿a quién se lo van a aplicar? ¿En qué empresa? Porque me imagino que es un caso de estudio. Por la estructura que tiene, es un caso de estudio. La seguridad y la higiene normalmente se ocupa en la industria. Es donde más, por normativa, es donde más se tiene que llevar la política esta de cero accidentes, etcétera. Quiero pensar que a lo mejor en alguna cervecera, en alguna industria lo van a aplicar o dónde lo tienen pensado hacer. Pues la verdad es que como lo habíamos planteado, bueno, desde nuestra plática, y tal vez surgió ahí la confusión, como si lo Ajá. habíamos planteado de manera cualitativa, pensábamos hacer más como un análisis más que un estudio de caso. Pero como un No sé, análisis, no entiendo. Es Como que, más, ajá. perdón, como más como de manera general, porque nosotros como lo vemos mucho en IG, siempre, como lo mencionamos ahí, que siempre se lleva a cabo en cualquier empresa por protocolo. O sea, como que esta parte de cuidar al personal, por decirlo de alguna manera, no es como un foco de atención, solamente es por cumplir y como que no, o sea, por mayoría no se hace al 100%. Pensábamos como de manera general, o sea, de que todas las empresas lo tuvieran como parte de, formando parte de la ujú, cultura.
Como propuesta, bueno, basado a partir de la literatura, porque sí existen estudios donde hablan de esto, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de un cierto estilo de liderazgo para la creación de la cultura organizacional en materia de seguridad e higiene? Entonces, es más como crear a partir de los estudios ya hechos, empezar con la creación de las propuestas, o sea, a través de la relación que ya se tiene de estas dos variables. Entonces no está haciendo usted investigación, entonces usted está haciendo un proyecto de mejora, porque va a analizar esos documentos y va a generar una propuesta, pero ¿dónde está el eco de la ciencia ahí? Oh, ok, ok. O sea, Entonces, hacia allá voy, porque a ver, le ujú, explico. Cuando vamos a hacer sí, sí. investigación cualitativa, generamos también una muestra. Y esta muestra tiene que ver con el sujeto. En este caso, por ejemplo, si usted me dice empresas de la región, ajá, ¿cuántas empresas? 10, 15, 20, no más de 40. ¿Por qué? Porque la misma dinámica o el método científico de lo que es la investigación cualitativa recomiendan que las muestras no pueden ser amplias por todo lo que se va a investigar. ¿Sale? Entonces, tendrían ustedes que checar bien esta parte. Yo la estoy viendo más cuantitativa, como lo tienen estructurado, va más hacia la parte cuantitativa de ver cómo el liderazgo está influyendo en la cultura organizacional de la seguridad e higiene. El liderazgo en la gestión, así. Entonces, si ustedes lo quieren manejar cualitativo como tal, yo les sugiero, sin cambiarle las variables, que lo adapten a una empresa, a una empresa. No tienen que agarrar, y entonces se vuelve un estudio de caso. Y lo que ustedes que están intentando hacer se llama investigación-acción. Pero para que yo haga investigación-acción, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico. Con ese diagnóstico, genero la propuesta. Una vez que tengo la propuesta, la implemento, la evalúo, veo si es funcional o no, y si hay que reestructurar, la vuelvo a reestructurar, hago los cambios que me indique en este caso los resultados, la vuelvo a implementar, y si después de implementarla resulta efectiva, eso es lo bueno. Eso es investigación-acción y es cualitativo, pero tiene que partir de un diagnóstico. Entonces, si ustedes lo quieren llevar a investigación-acción, que es más o menos como les estoy entendiendo, que es lo que quieren que hacer, tienen que trabajarlo con alguna empresa. Es mi sugerencia, para que ahí lo implementen. O si dentro de la institución donde ustedes laboran tienen normas de seguridad e higiene, ahí mismo lo pueden implementar. Hagan el diagnóstico. Una vez que tienen el diagnóstico, generan la propuesta. Una vez que tienen la propuesta, la implementan. Una vez que la implementan, la evalúan. Necesitamos ver los aciertos y los desaciertos. Y ahora que terminaron de evaluarla, la vuelven a analizar, ven dónde están los errores, corrigen, la vuelven a implementar y sacan el resultado final. Pero ese es el proceso para hacer investigación-acción. No es nada más de los documentos, es hacer el proceso de esa propuesta, porque si no, pues nada más queda en el aire. ¿Y cómo sé que la propuesta que ustedes me están dando realmente tiene un eco, realmente viene a ser una solución? Recuerden que una de las relevancias que tiene la ciencia es las implicaciones prácticas, que se pueda usar y que pueda ser repetida, pues en otros contextos. Porque así nada más, pues tendría, como ustedes lo quieren hacer o la idea que yo les tomé, tendrían que hacer una revisión de la literatura de más de 370 documentos, no pueden ser menos, para determinar esto y con base en eso sacar un modelo y de ese modelo la propuesta, pero no nada más la propuesta, tienen que generar el modelo. Entonces, esas son las dos opciones que ustedes tienen para poder trabajar esto, Ok, ¿vale? perfecto, gracias. Analícenlo, tomen una decisión, Ok, vean por doctora, dónde se va gracias. y me mandan mensajito para saber por dónde nos vamos, ¿vale? Ok, muchas gracias. A Gracias, ustedes, doctora. no a sus órdenes, ánimo que sí se puede, sea cualquiera de las dos que decidan, ¿vale? Bien,
Maestros, voy a dejarlos hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana porque el doctor Lázaro quiere platicar con ustedes. ¿Vale? Doctora, ¿nos puede poner en el chat su número de teléfono? Ah, por supuesto. Gracias. Mm. Ahí lo tienen. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. ¿Vale? Este, compañera, voy a retirarme para que puedan empezar su reunión. ¿Le parece? Hola, doctora, buenas tardes. Sí, claro que sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Excelente tarde. Hasta luego Gracias, a doctora, todos. igualmente. Hasta Hasta luego. Bonita luego. tarde. Hasta luego, doctora. Buenas Bye, noches. doctora, buena tarde.